Ya, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Vamos a trabajar haciendo el mismo ejercicio que estábamos trabajando, pero esta vez lo vamos a trabajar un poco más ordenado. Vamos a crear clases que manejen los procesos que están realizando dentro del servidor y del cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Entonces voy a crear mi proyecto consola.net. Vamos a llamarle el socket servidor versión 4.251 y luego entonces le vamos a decir crear. Una vez que se crea mi proyecto, lo que voy a hacer ahora entonces es primero crear una clase. Voy a ir entonces a agregar clase y voy a crear una clase y la voy a llamar conectado. El nombre obviamente depende de cada uno, puede llamarse como uno quiera. Vamos a decir agregar y dentro de los elementos que vamos a utilizar, entonces está el system, el collection generics no lo vamos a utilizar, sí vamos a utilizar el text, sí vamos a utilizar también el using system.threading y también el using system.net.sockets. Ahora, dentro de conectado entonces, dentro de la clase, voy a primero crear algunos atributos, un private string nick. Estábamos trabajando en la clase anterior con la recepción de un nick de parte del usuario, por lo tanto ahora vamos a guardar el nick dentro de la misma clase, vamos a tener un atributo de tipo thread y vamos a tener entonces también un atributo de tipo socket que va a ser el que va a manejar la conexión, ¿cierto?, que hemos recibido directamente desde el main. Ahora, de los que están aquí, solamente a nick le vamos a crear un getIset y también a handler. No es necesario crearlo en thread, porque thread va a ser un elemento que se va a manejar directamente desde dentro de la clase y no tiene que ser llamado desde ninguna parte. Luego vamos a crear entonces el constructor, un public conectado, ahí. Y ahora entonces vamos a decir que this.recibir, que es el thread, es igual a, vamos a decir new thread, y dentro le vamos a pasar el nombre de un método que tenemos que crear, receive, y luego entonces vamos a decir this.recibir.start. Voy a ir explicando qué estoy haciendo en cada uno. Entonces, primero vamos a crear el método public void send, que va a ser para enviar mensajes. También vamos a crear el public void receive, que va a ser para enviar mensajes. Y en el send vamos a recibir entonces un parámetro. Mensaje. Voy a crear estos dos métodos y luego voy a explicar. En el send hacemos lo mismo de siempre, creamos un arreglo de byte, vamos a llamar msg, vamos a decir encoding.ascii.getBytes, mensaje más el eof. Luego vamos a decir int byteSend es igual a this.handler.send y enviamos el arreglo de bytes. Y console.writeLine vamos a decir enviado. Y vamos a mostrar entonces también el mensaje. Entonces aquí, en este método, lo que estamos haciendo es, primero, recibimos un mensaje por parámetro, ese mensaje le agregamos el carácter de término de mensaje, lo convertimos a un arreglo de bytes, y luego ese arreglo de bytes lo enviamos, ¿cierto?, a través del socket que está aquí dentro de la misma clase. Y luego mostramos por pantalla entonces el mensaje enviado. Y luego en el receive, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un while, que va a ser un while grande, que va a contener a todo, porque está dentro de un hilo. String data es igual a null. Byte, vamos a crear un arreglo de bytes, es igual a null también. Luego creamos un while menor, true.
Y aquí entonces vamos a decir bytes es igual a new byte, largo 1024, int byte rec es igual a this.handler.receive. Pues ahora vamos a recibir un método, perdón, un mensaje, bytes. Y acá entonces yo voy a decir data más igual encoding.ascii.getString bytes, 0, byte rec. Aquí me equivoqué, este era bytes. Ahí. Y luego vamos a decir if data.indexOf si encontramos entonces el carácter de término de mensaje, entonces vamos a decir un break. Y luego del break voy a decir que data es igual a data.replace vamos a reemplazar el carácter término de mensaje por vacío. Y luego decimos entonces console.writeLine. Y aquí como ya tengo el nick, entonces vamos a decir this.nick igual, imprimimos 2 puntos, un espacio más data. Ahí. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo en cada una de las partes. Primero, tengo en la clase conectado un atributo que es el nick. Vamos a crear después un diccionario que va a guardar todos los conectados. Es decir, cada vez que recibo una conexión, para esa conexión yo voy a crear un objeto de la clase conectado. El primer mensaje que me va a enviar el cliente va a ser el nick. Entonces, cuando el cliente me envía un mensaje, yo voy a recibir el primer mensaje y lo voy a guardar como nick. Luego, voy a generar un hilo, ¿ya? Voy a crear el objeto, voy a guardar el nick. De eso, al crear el objeto, en el constructor, echamos a correr inmediatamente el método de recibir, ¿ya? El método que está aquí, de recibir, y esto va a quedar como un hilo por sí solo, es decir, desde el minuto en que este objeto se crea, automáticamente se ejecuta este hilo que está escuchando. O sea, apenas yo recibo la conexión, creo el objeto y automáticamente este objeto se pone a escuchar si es que llega algún mensaje, ¿ya? Por lo tanto, cada conexión que yo tengo entrante va a estar pendiente de escuchar los propios mensajes de ese usuario específico que está conectado al servidor. Y luego tenemos el método send, que no está dentro de un hilo, porque el método send va a ser a petición. El método receive es un método que está siempre atento, está siempre funcionando, porque yo tengo que estar atento a escuchar los mensajes que llegan desde el cliente. No puedo estar diciendo ya, ahora creo que me va a mandar un mensaje, así que voy a ponerme a escuchar, y ahora, yo creo que ahora no me va a poner a escuchar. Entonces, de eso va a hacer que se pierdan los mensajes. Tengo que estar siempre escuchando los mensajes para poder recibir los mensajes. De lo contrario, los mensajes se pierden. Pero el enviar es distinto, porque el enviar yo decido cuándo envío. Entonces, como yo decido cuándo envío, automáticamente puedo crearlo de esta manera y llamar a este método cuando yo decida enviarlo, ¿ya? Cuando yo decido enviar un mensaje, entonces ahora yo llamo al método send y le envío entonces el string que quiero enviar. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ahora, vamos a ir al programa para hacer la parte principal de nuestro proyecto, de nuestro servidor en realidad, y vamos a llamar entonces a los namespace, vamos a llamar al system.net, llamar al system, system.text, vamos a llamar al system.net sockets y el system.collections.generic. Y ahora vamos a crear acá entonces un diccionario que va a recibir como key un string y el valor va a ser un objeto de conectado. Entonces esto le voy a llamar rec es igual a new dictionary de string conectado. Ahí. Entonces acá vamos a hacer la configuración clásica que ya tenemos en todos nuestros ejercicios. IP host entry host es igual a dns.getHostEntry.
Le vamos a indicar la IP, que para nuestro caso siempre es localhost, pues estamos trabajando dentro del computador. El IP address. IP address es igual a host.addressList. Y el IP endpoint, local endpoint le voy a llamar. Es igual a un new IP endpoint. Y esto es un IP address, entonces, esto es la variable IP address. IP address, y le damos el puerto, le voy a decir 13.000. Opciones clásicas. Ahora vamos con nuestro try catch. Y ahora entonces dentro del try vamos a crear el socket que va a estar escuchando, el listener. Es igual a new socket. Usamos entonces la IP, el socket type y el protocolo. Luego vamos a mostrar un mensaje que va a decir esperando conexión, ¿cierto? Igual que siempre. Y ahora creamos entonces un while para ir recibiendo todas las conexiones entrantes. Y voy a decir entonces que es socket handler es igual a listener.accept. Entonces cada vez que recibamos una conexión, que aceptemos una conexión, vamos a crear un nuevo socket y le vamos a entregar esa conexión. Ahora, vamos a recibir el primer mensaje y los siguientes mensajes se los va a recibir el objeto que vamos a crear para esta conexión entrante. Entonces, vamos a crear el while true. Vamos a hacer el clásico código de recibir un mensaje. Es igual a new byte, de largo 1024, int byte rec, handler.receive y data más igual encoding.ascii.getString 0 byte rec. Y luego cdata.indexOf. Entramos el carácter de término de mensaje. Entonces hacemos un break. Después de eso, decimos que data, esto es lo mismo que hemos trabajado en todos los ejercicios, data.replace. Reemplazamos el carácter de término de mensaje por nada, por vacío. Y ahora hacemos lo distinto. Ahora creamos un objeto de conectado, es igual a new conectado. Le asignamos entonces el nick, que va a ser igual a data, y luego c.handler, que ese es el atributo dentro de la clase, le asignamos el handler que tenemos acá, y luego rec.add, y vamos a agregar dentro del diccionario entonces data, c. Voy a explicar qué está ocurriendo acá. Entonces, primero en nuestra clase, en nuestro main, creo un objeto de diccionario en el cual voy a ir guardando todos los objetos que se vayan creando. O sea, por cada conexión yo creo un objeto de conectado y ahora entonces ese objeto lo voy a guardar dentro del diccionario. Luego, creamos nuestras configuraciones para el servidor, inicializamos el socket, ¿ya? Lo inicializamos con todo lo necesario y ahora, cuando me llegue una conexión, cuando se conecte, creamos un nuevo socket, ¿cierto?, que maneja esa conexión. Creamos las variables para recibir un mensaje y aquí empezamos a recibir un mensaje porque el cliente al conectarse va a enviar un mensaje inicial que va a ser el nick de esa persona con el cual nosotros lo vamos a reconocer. Recibimos todo el mensaje, le eliminamos ese carácter,
¿ya? Y ahora que le eliminamos ese carácter, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo objeto de conectado y el mensaje que yo recibí lo voy a asignar como nick, porque dijimos que el primer mensaje que me enviaban era el nick. Y luego, este socket que está aquí, que es el que está manejando la conexión para este usuario que está conectado ahora, se lo vamos a enviar dentro de la conexión, perdón, dentro del objeto de conectado. Entonces, conectado ya tiene un nick y ya tiene un handler. Y como ya lo creamos, también comenzó a correr entonces ese objeto. Entonces, están ocupados los tres atributos que tenemos. Y luego enviamos dentro del diccionario, ya recordemos que el diccionario tiene una key, que en este caso va a ser el nick de la persona, porque entendemos que los nick dentro de un servidor o dentro de un servicio cualquiera debiesen ser únicos, entonces el nick que envía la persona me sirve a mí para reconocerlo de manera única. Lo que tendríamos que hacer es que si una persona envía un nick y ese nick ya está registrado, tendríamos que enviarle un mensaje de que ese mensaje ya está registrado y tiene que utilizar otro nick, ¿ya? Entonces enviamos los dos valores. Aquí está el string, aquí está el objeto de conectado, aquí está el nick de la persona y el objeto que contiene el nick, el handler, ¿cierto? Y el thread también. Y con eso entonces ahora el servidor está manejando cada conexión como un objeto distinto. Y no solamente como un objeto distinto, sino que además lo está guardando en un diccionario, de manera de poder encontrarlo fácil, para que cuando tengamos muchos usuarios, ¿ya? El diccionario nos va a permitir entonces encontrar a los usuarios de manera sencilla. Lo vamos a ejecutar solamente para ver que esté bien, pero no debería ocurrir nada, porque no hay conexiones entrantes todavía. Ya, ahí se ejecuta y queda esperando conexión y no ocurre nada más, ¿cierto? Porque en este minuto no hay ningún conectado. Vamos a crear entonces el siguiente, que va a ser el cliente. Entonces voy a abrir un nuevo Visual Studio. Voy a crear entonces ahora una aplicación de consola. Le voy a llamar Socket Cliente versión 4, 251. Y esperamos ya que la siguiente versión sea a través de ventanas y ojalá que funcione ya casi como un WhatsApp, o sea, que yo pueda seleccionar un usuario y enviarle un mensaje, ¿ya? Ahora, eso requiere bastante más trabajo, así que vamos a ver si lo alcanzamos a hacer para la siguiente clase. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el mismo funcionamiento dentro dentro del cliente. También lo vamos a trabajar como un main con una clase, ¿ya? Vamos a hacer la misma lógica para que vayamos ordenando un poco el código. La idea es que como al principio teníamos todo el código súper desordenado, ¿ya? Entonces ahora lo vamos ordenando un poquito para que vayamos trabajando mucho mejor. Entonces acá voy a agregar entonces una clase. También le voy a llamar conectado, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahí conectado. Y en este conectado entonces voy a eliminar eso. Voy a agregar el text, luego el using system net sockets y el system threading. Luego creamos los atributos. Vamos a crear un thread llamado recibir. Luego voy a crear un thread llamado enviar. Y por último voy a crear un socket llamado handler. Importa que los nombres entre los dos programas se tomen, ¿eh? Como son programas distintos, no tiene ninguna influencia. Vamos a crear el constructor public conectado. Voy a darle el getIsEt, que esta vez solo va a ser para handler, porque es el único que va a ser llamado desde fuera. Los dos hilos van a ser manejados internamente, por lo tanto no hay ningún problema. Voy a crear el método public void receive y el public void send. Mis dos métodos, y ahora en el constructor voy a decir this.recibir es igual a new thread
y llamamos al método receive. Y this.recibir, perdón, this.enviar es igual a new thread. Ahora decimos que this.recibir.start y this.enviar.start. De esa manera entonces, ahora yo voy a tener tanto el enviar como el recibir en hilos. Y cuando yo cree el objeto, automáticamente van a estar trabajando los dos y van a estar enviando. ¿Por qué lo hacemos así? Antiguamente, dentro del programa, nosotros hacíamos una secuencia que decía, yo recibo un mensaje desde el usuario por teclado, lo envío al servidor y luego recibo. Escribo un mensaje, lo envío y recibo un mensaje del servidor. Recibo un mensaje del usuario por teclado, lo envío al servidor, el servidor me responde. Siempre era la misma lógica. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, si antes de que yo enviara un mensaje, el servidor ya me estaba enviando un mensaje a mí? Ese mensaje se iba a perder. Es decir, si yo al servidor le enviaba un mensaje y luego el servidor me enviaba un mensaje a mí, no había problema. Pero el problema era al revés. Cuando yo quería mandar un mensaje y aún así, ya, yo todavía no lo había mandado y a mí ya me estaban mandando un mensaje. Cuando eso pasa, ese mensaje se pierde. Entonces, el tema es que yo necesito estar atento a todos los mensajes que me envíen y a todos los mensajes que yo quiero enviar. Por lo tanto, necesito trabajar las dos acciones como hilos separados para que el enviar sea el proceso que está trabajando con el usuario, que está escribiendo mensajes, pero si mientras él escribe mensajes, el cliente recibe un mensaje, ese mensaje tiene que mostrarse por pantalla. Es lo mismo que pasa cuando ustedes están trabajando en WhatsApp. Supongamos ustedes leyeron un mensaje de alguien y están escribiendo. ¿Ya? Imagínense que la lógica del WhatsApp fuese que ustedes envían un mensaje y la persona responde. Ustedes envían un mensaje y la persona responde. Pero si yo quiero enviar 3 mensajes seguidos, no puedo, porque tengo que enviar uno y esperar a que me respondan. Eso es lo que estaba ocurriendo con el código original. Ahora cuando lo traspasamos a esta clase y ahora tenemos el enviar y el recibir por hilos separados, entonces lo que está ocurriendo es que ahora yo puedo trabajar las dos procesos al instante. Mientras yo estoy escribiendo un mensaje, puedo recibir 3, 4, 5, 20.000 mensajes mientras yo escribo, ¿ya? Y después enviar un mensaje, ¿ya? Entonces yo puedo enviar y recibir cuando yo quiera. Entonces, vamos a hacer el código de ambos, que van a ser exactamente el mismo código que hemos trabajado siempre. La única diferencia es que lo estamos trabajando de una manera distinta, porque los tenemos puestos en hilos. Entonces voy a crear mi arreglo de bytes. Luego voy a decir while true. Y en este try, le voy a decir bytes es igual a new byte. Byte es igual a this.handler.receive. Y luego vamos a decir que data más igual a encoding.ascii.getString bytes 0 byte rec. Y decimos entonces si data.indexOf -1, hacemos el break. En este try vamos a agregar el catch. Y luego vamos a mostrar por pantalla en el caso de que haya un error. Vamos a mostrar el error por pantalla. Y lo que me falta aquí, para que esto funcione realmente como un hilo, es un while que tenga todo dentro. Entonces, vamos a colocar el replace primero. Eliminamos el carácter. Y acá entonces yo voy a decir while true. Acá
Este while va a permitir, todo esto que está aquí, me permite recibir un mensaje, ¿ya? Pero al tener esto dentro de un while, que va a estar ejecutándose siempre, entonces eso va a hacer que yo reciba un mensaje, después otro, y así voy a estar siempre recibiendo todos los mensajes que me envíe el servidor. Ahora vamos a hacer el send. El send es un poquito distinto en el servidor que en el cliente, porque en el servidor yo simplemente tomo el mensaje y se lo envío, y listo. Porque el mensaje o viene de un cliente o lo genera automáticamente el servidor, pero no tiene nadie que escribirlo. En cambio acá, yo sí necesito que lo escriba una persona, por lo tanto tenemos que quedar a la espera de lo que hace el usuario. Así, vamos a decir console, write line, vamos a mostrar una vez el mensaje de ingrese un mensaje, y las demás veces lo vamos a dejar solo. Entonces ahora vamos a decir while mensaje es distinto de exit. Decimos mensaje es igual a console readline if mensaje es distinto de exit. Vamos a hacer de nuevo la validación y les voy a explicar por qué. Voy a decir que byte msg es igual a encoding ASCII get bytes. Y el mensaje, le agregamos el carácter de término mensaje, decimos int byte sent es igual a this.handler. Y enviamos el mensaje. Ahora, nosotros acá tenemos la siguiente validación. En este, fíjense que tengo un while que está ejecutando todo el rato, por lo tanto eso hace la funcionalidad de que está dentro de un hilo. Entonces, primero, yo creo una variable llamada mensaje como vacío, le digo al usuario ingrese un mensaje, y acá, entonces yo valido que el mensaje que se ingresó sea distinto de la palabra exit, ¿ya? Si es distinto de exit, voy a enviar ese mensaje. Cuando la palabra sea exit, yo voy a utilizar entonces, dijimos, esa palabra para cerrar el programa, ¿ya? Es decir, me quiero desconectar del servidor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si la persona, si este if no estuviera, yo ingresaría aquí la palabra exit, y ese exit se enviaría al servidor, y luego yo me salgo, porque yo recibo el mensaje, envío, y luego en la siguiente iteración del while, pregunto, ¿mensaje distinto de exit? No, es igual a exit. Ah, entonces cierro el programa. Entonces esta validación que está aquí evita que la palabra exit, que el mensaje exit sea enviado al servidor. Entonces aquí yo voy a preguntar, recibo la palabra exit, ¿esto es distinto de exit? No, es igual a exit. Ah, entonces no envío, y como no estoy enviando, ahora después es igual a exit. Si es igual a exit, entonces cierro el programa, ¿ya? Y para cerrar, simplemente decimos this.handler.shutdown y terminamos entonces la ejecución del, ¿cómo se llama? Del socket. Y después lo cerramos. Y después vamos a hacer un environment.exit, que el environment.exit es una sentencia que me permite cerrar la consola. Entonces, cuando yo escribo exit, no solamente se va a desconectar del servidor, sino que además la consola se va a cerrar automáticamente, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el funcionamiento de esta clase es, cuando se crea un objeto de conectado, automáticamente se ponen a correr ya los hilos. Empiezan a correr los hilos, que son este método recibir y este método enviar, ¿ya? Y en este recibir, entonces, yo voy a recibir todos los mensajes que me está enviando el servidor. Cada vez que me envíe un mensaje, yo estoy atento a recibirlo. Y por otro lado, el programa está pidiendo al usuario que ingrese un mensaje, y cada vez que el usuario ingrese un mensaje, ese mensaje se envía al servidor, ¿ya? Ahora, lo que nos falta es completar entonces el main del cliente para que lo podamos probar. Entonces yo voy a hacer ahora acá en el main el using system.net, using system.text y finalmente using system.net.sockets. Aquí no necesito tener un diccionario porque aquí yo soy solamente un usuario, no voy a recibir muchos usuarios. Vamos a hacer la conexión
común y corriente, igual que siempre. Localhost, IP address, address list, le decimos 0, un IP endpoint, y aquí entonces le damos la IP y el puerto que era el 13.000. Luego creamos un try catch. Y vamos a mostrar eso por pantalla si es que ocurre un error. Y ahora entonces dentro del try vamos a decir socket sender es igual a new socket IP address family socket type.string y protocol type.tcp. Sender.connect. Nos conectamos entonces ahora al servidor. Y tal como dije, entonces que vamos a pedir que ingrese su nick. Entonces, el primer mensaje que vamos a hacer va a ser enviando el nick. String comando es igual a console readline. Y ahora nos preparamos entonces para poder enviar el mensaje. Enviamos el mensaje. Y ahora creamos el objeto de conectado. Es igual a new conectado. Y luego al objeto le pasamos entonces el handler y con eso ahora el sistema sigue trabajando por sí solo, ¿ya? Entonces acá, esto es más sencillo, creo la configuración, creo el socket, me conecto al servidor, le pido al usuario que ingrese su nick, que va a ser lo primero que le vamos a enviar al servidor, tomo el nick, lo convierto en un arreglo de bytes, lo envío y ahora creo el objeto de conectado que va a estar entonces trabajando con el servidor conectado eternamente para que podamos enviar tantos mensajes como queramos. Lo voy a ejecutar, pero se tiene que caer porque el servidor no está corriendo, ¿ya? Entonces ahí está, se cayó efectivamente. Vamos a cerrar. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es que voy a ejecutar los dos proyectos. Entonces voy a ejecutar el servidor. Ahí está el servidor. Y ahora también voy a ejecutar el cliente. Ahí está el servidor. Y ahora el cliente me está pidiendo un nick. Entonces yo voy a escribir mi nick. ¿Ya? Voy a escribir un mensaje. Y ahora estamos recibiendo un mensaje. ¿Ya? Y envío otro mensaje. Y si quisiéramos probarlo, como siempre, nos vamos a la carpeta donde está el proyecto. Usuarios. Busco el source repos. Esto es socket cliente 251. Bin debug app. Y ejecutamos entonces el exe nuevamente. Entonces acá voy a tener Pedrito. Y ahora entonces estoy recibiendo mensajes de dos usuarios distintos, ¿ya? Y están los mensajes en el servidor. Ahí están apareciendo en pantalla los dos mensajes. Voy a cerrar esto un poquito para que me dé más espacio. Y si quisiera, podría nuevamente entonces abrir una tercera pantalla. Y ahora entonces ese mensaje también está apareciendo en pantalla y estamos todos, ¿ciertos?, conectados ahí en el mismo servidor, ¿ya? Y yo puedo enviar mensajes entonces desde cualquiera. Están todos conectados. Y cuando yo me quiera salir, entonces simplemente escribo la palabra exit y fíjense cómo automáticamente la ventana se cierra, ¿ya? Y entonces ahora estamos ahí cerrando la conexión de cada uno, ¿ya?
y el servidor se queda sin conectados, por lo tanto ahora yo lo puedo cerrar sin problemas que me genere ningún error, ¿ya? Chicos, dudas, consultas con el ejercicio. Es exactamente lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora los separamos un poquito para que el código esté más ordenado, para que yo tenga entonces ¿cómo se llama? Un ordenamiento en el código, ¿ya? El primer mensaje o la primera recepción la hacemos siempre en el main, ¿ya? Lo hago directamente en el main, pero los siguientes quedan directamente a través de la clase. Entonces, todos los siguientes mensajes que yo reciba o envíe están siendo utilizados a través de la clase que estoy creando. Y eso entonces me hace una separación de código que lo hace un poquito más robusto el código. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿No? ¿Todo bien? Como les dije, es más de lo mismo solamente que simplemente está un poquito más ordenado nomás. Es la única gran diferencia que existe, ¿ya? Eh, um, ya, como veo que no hay preguntas, entonces les voy a dejar un pequeño ejercicio. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es tomar, entonces, el ejemplo, ya, de Socket versión 4 y por cada mensaje que envía el cliente al servidor, el servidor debe responder, ¿ya? Un recibido, ¿ya? O sea, debe responder recibido, me refiero a un mensaje. Yo, cliente, le envío un mensaje al servidor, el servidor recibe mi mensaje y acusa recibo. Me dice, ok, recibido, ¿ya? Entonces me devuelve un mensaje diciendo recibido. Y lo que vamos a hacer entonces es que el cliente, cuando reciba, lo voy a ver más abajo, el cliente, cuando reciba el acuse del servidor, entonces cuente los mensajes recibidos y muestre el número por pantalla. O sea, supongamos, yo me conecto, escribo Juanito y escribo hola, ¿ya? Ese hola se va al servidor, el servidor me dice recibido y yo ahora muestro por pantalla mensajes recibidos por el servidor 1. Y después yo cliente, escribo ¿qué tal? Ese mensaje va al servidor, el servidor me responde recibido. Entonces ahora yo lo cuento y muestro por pantalla mensajes recibidos por el servidor 2. Cuando envíe otro mensaje, buena, eso se envía al servidor, el servidor recibe y me responde a mí recibido. Y ahora entonces yo tomo ese recibido y digo y muestro por pantalla mensajes recibidos por el servidor 3. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Una constante envío de mensajes, que es lo que realmente ocurre en la realidad. Siempre que enviamos algo, estamos recibiendo, ¿cierto?, el acuse de recibo. Si ustedes están, por ejemplo, en WhatsApp, cuando ustedes envían, aparece como un relojito cuando envían un mensaje y ese relojito les está indicando que aún no pasa nada, todavía se está enviando. Cuando de repente reciben un ticket, es porque el servidor les está contestando a ustedes que ese mensaje fue recibido. El servidor lo recibe y dice, ok, te lo recibí. Entonces ahora a ustedes la aplicación les muestra un ticket. Y después, cuando el servidor se lo puede enviar a la otra persona, se lo envía a un cliente y el cliente responde recibido. Entonces a él nuevamente les dice a ustedes, oye, fue recibido por el cliente. Entonces ahora ustedes reciben doble ticket. Y luego cuando el cliente mira el mensaje, la aplicación del cliente envía un mensaje al servidor indicando que fue visto. Ese mensaje después el servidor se los envía a ustedes. Ustedes reciben eso y el servidor, y entonces ahora su aplicación les muestra dos tickets en azul, ¿ya? Entonces siempre está esa constante verificación de datos. De hecho, cuando ustedes hacen una petición por página web, HTTP, hace exactamente la misma idea. El HTTP va enviando paquetes y cada ciertos paquetes va enviando una confirmación, pregunta, ¿lo recibiste? Entonces mi página contesta, sí, lo recibí. Si no se recibe, entonces el servidor me vuelve a enviar el paquete que se perdió, ¿ya? Esa es un poco la idea, que estamos validando que las cosas que se envían están llegando efectivamente hasta el servidor, ¿ya? Aquí tengo un mensaje, parece. ¿Por cada cliente se hace una clase? No.
se hace un objeto por cada cliente. Recordemos la diferencia. La clase es el código que yo escribo, ¿ya? Yo escribo uno de estos. Y por cada cliente, ¿ya?, que se conecta al servidor, se crea un objeto de estos en el servidor. En el programa versión cliente, ¿ya?, en la programa versión cliente, yo creo un solo objeto, porque soy yo el único conectado, si yo soy el que está ejecutando ese programa. Pero en el servidor es distinto. En el servidor, por cada usuario que se está conectando a mi programa servidor, yo voy a crear un objeto. Y como sé que pueden ser muchos, los voy a guardar entonces en un diccionario, ¿ya? Porque dijimos que el diccionario tiene una búsqueda mejor cuando se trata de muchos elementos, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? No sé si o no tienen micrófono, o son muy tímidos, o quedaron muertos, o se conectaron y se fueron a acostar. Ya, voy a subir. No hay Estamos muricidos. Están muertos, ya. Ya, pero Panchito, me contáis la misma historia siempre. Profe, ¿Sí? Por lo menos. el servidor tiene que contar todos los. Mire, es decir, no sé, a ver, para que se entienda. El servidor tiene que contar los mensajes de cada cliente. Por No, ejemplo, el no sé, si servidor Juan no mandó cuenta uno. nada. El servidor no cuenta nada. Es el cliente el que yo quiero que indique cuántos mensajes el servidor le ha recibido. O sea, por ejemplo, si yo le envío al servidor 3 mensajes, yo en mi pantalla de cliente me muestre se enviaron 3 mensajes. Pero si tú le enviaste al servidor 10 mensajes, en tu pantalla tiene que decir se enviaron 10 mensajes. Ah, vale, ya. ¿Ya? Eso, Cada gracias. cliente va a ver la cantidad de mensajes que le ha enviado, no la cantidad de mensajes que le ha enviado, sino que la cantidad de mensajes que el servidor le acusó recibo, ¿ya? O sea, no es tan sencillo, no es que yo envío y sumo el contador, no. Tengo que esperar a que el servidor me conteste recibido para recién hacer el conteo. ¿Ya? Ok, Esa es la gracias. idea. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces voy, como siempre, voy a subir el proyecto a la página de INACAP, voy a enviárselos también por Teams, les voy a enviar el ejercicio, que anoté, ¿ya? Y también voy a subir el video como siempre a YouTube, ¿ya? Y voy a dejar el registro para que lo tengan, ¿ya, chiquillos? Recuerden que la clase es hasta las 8, ¿ya? Aproximadamente. Así que por favor, hagan el ejercicio. La próxima semana tenemos la evaluación número 1, que es de la primera materia, pero terminando eso, nosotros partimos al tiro y seguimos trabajando con esto, que ya nos queda poquitito en todo caso, para que pasemos a lo siguiente, que son páginas web con Sechar. Pero trabajen esto porque es súper útil en realidad. La verdad es que todas las aplicaciones que se hacen para escritorio hoy día, creo que todas deben tener conexión con algún servidor, así que hacer aplicaciones para escritorio hoy día son todas a través de cliente servidor, así que estén atentos, trabájenlo, hagan los ejercicios que les doy, porque además espero que el próximo ejercicio ya sea con interfase y hacia algo más parecido a un WhatsApp, ojalá, para que ¿cómo se llama? Trabajemos algo más realista, pero eso va a tener bastante más código, así que también tienen que estar atentos con este código. Si no hacen los ejercicios, difícilmente van a entender el código que va a venir de los siguientes ejercicios más adelante, ¿ya? Chiquillos, entonces se puede terminar la llamada, pero seguimos trabajando, sigo conectado hasta las 9:10 probablemente que tengo clases, ¿ya? Hagan el ejercicio y voy a enviar todo.